En el año de 1935, el señor Anthony Giuliani internó al menor de sus 5 hijos en el Metropolitan State Hospital, instituto mental ubicado en el estado de Massachusetts. El señor Anthony tomó tan drástica decisión por la angustia y desesperación de encontrar a alguien que los pudiera ayudar y orientar sobre aquel mal que sufría el pequeño Donovan. El señor Anthony explicó con detalle los problemas que había venido teniendo con el menor de sus hijos, al doctor Victor Bukowski, que en aquel entonces era médico psiquiatra y director de aquella institución. El señor Anthony contó cómo Donovan, a diferencia de sus hermanos, mostraba ser más frágil y tímido. Al parecer, el pequeño Donovan siempre trataba de aislarse de los demás. Era muy frecuente encontrarlo vagando por los rincones más callados y apartados de la casa. Pero eso no había sido motivo de preocupación para el señor Anthony. Lo que en realidad estaba torturando al padre de Donovan era una serie de situaciones que se presentaron en los meses antes de que él tomara la decisión de internar al pequeño Donovan. Donovan había cambiado drásticamente. Su comportamiento con sus hermanos era muy hostil y violento. Cualquier situación, por muy insignificante que fuera, se tornaba en una pelea agresiva, al grado que en una ocasión, Donovan atacó a uno de sus hermanos con un cuchillo de la cocina, dejándole una herida que estuvo muy cerca de provocarle la pérdida de un ojo, y además de dejarle una horrible cicatriz de por vida. También el señor Anthony comentó al doctor Victor Bukowski de un enorme gato blanco que era la mascota de la familia, al cual tenía días que le habían perdido la pista, hasta que, en un descubrimiento macabro, encontraron muerto debajo de la cama de Donovan. Lo espeluznante fueron las condiciones en las que se encontraba el cadáver del gato. La mascota de la familia había sido abierta en canal desde su barbilla hasta la parte inferior de su estómago. Al pobre animal le extrajeron sus órganos e intestinos. Después de aquel terrorífico incidente, todo fue de mal en peor. Los hermanos de Donovan, por temor, no se atrevían siquiera a pasar cerca de él. Cada uno de los hermanos compartieron con el padre sus experiencias. Se quejaban de escuchar ruidos extraños que provenían de la habitación de Donovan. Ruidos violentos que parecían ser de muebles, que eran levantados del piso para ser azotados en las paredes del cuarto. Decían de olores repugnantes que parecían ser de criaturas en estado de descomposición, y además de haber escuchado a Donovan recitar en un idioma que ellos desconocían. La noche anterior de ser internado en el instituto mental, el señor Anthony fue testigo de los espantosos ruidos que provenían de la habitación de Donovan. Cuando fue a checar qué estaba ocurriendo en aquella habitación, se encontró con lo que él describió como una abominación. Donovan se produjo a sí mismo heridas en brazos y piernas, de las cuales brotaba la sangre en cantidades exageradas, con la cual él mismo escribió en cada espacio de las paredes, piso y muebles la palabra Badat, una y otra vez, Badat. El doctor Victor Bukowski explicó al señor Anthony que al parecer se encontraban con un severo caso de esquizofrenia. Le indicó que tomó la decisión correcta al haber llevado al pequeño Donovan al hospital. Le pidió que no se preocupara más por Donovan, que desde ese momento ellos se harían cargo de la salud mental del niño. El siguiente año en la vida de Donovan fue una verdadera pesadilla para él y para todos los que estuvieron cerca de él. Donovan fue tratado con los procedimientos más duros y crueles al que un ser humano puede ser expuesto. El primer día que ingresó al hospital, fue atado a una plancha de metal en la cual lo mantuvieron inmóvil por un año entero. Su habitación se encontraba al fondo de una de las salas del hospital. Sin duda era la habitación más alejada, fría y oscura de todo el hospital. Donovan fue sometido al aislamiento, a frecuentes baños con agua helada, electroshocks, palizas, además de que solo era alimentado una sola vez por día,
solo con lo suficiente como para mantenerlo vivo. Durante el año entero de su estancia, ninguno de los internos pudo ver, platicar o tener algún tipo de contacto con Donovan, o eso es lo que se piensa. Varios de los internos contaron haber visto al niño caminando por los pasillos del hospital por las noches, a lo cual los médicos se negaban rotundamente, dado que Donovan se pasaba las 24 horas del día atado a su cama de metal. Hechos extraños empezaron a ocurrir, así como fue creciendo un pánico colectivo entre los internos. Más de uno presentaron severos golpes y heridas que ellos juraban habían sido provocadas por el pequeño Donovan. Con el transcurso del tiempo, un hecho intrigante puso a las autoridades del hospital en alerta. 4 internas que compartían una misma habitación empezaron a presentar síntomas de mareos, náuseas y vómitos. Cuando se les investigó, se concluyó que las 4 se encontraban en estado de embarazo, el cual sin duda había sido producto de una violación. Ninguna quiso dar una explicación o acusar a alguien directamente. Al parecer, el temor les impedía siquiera decir alguna sola palabra. Justo enfrente de la habitación de aquellas mujeres, se encontraba el cuarto de un viejo interno del cual los doctores trataron de obtener algo de información. Lo cuestionaron si acaso él había visto a alguno de los enfermeros entrando o saliendo de la habitación de las internas por la noche. El hombre contestó sin titubear: ningún enfermero ha entrado o salido de la habitación por las noches. El único que entra es Donovan. Los doctores estaban furiosos. Sabían que eso era imposible. Sabían que aquel viejo estaba mintiendo y de alguna manera tendrían que obtener la verdad. Al día siguiente, les fue imposible obtener más información de aquel interno. Esa mañana, la enfermera en turno reportó a sus superiores el horrible hallazgo. Cuando entró a la habitación, encontró el cuerpo de aquel interno decapitado. La habitación estaba cubierta en sangre. El cuerpo del anciano se encontraba seriamente golpeado. En el pecho le grabaron la siguiente palabra: Badad. Y de su cabeza no se encontró ningún rastro. Ante aquel terrible homicidio, las autoridades del Metropolitan State Hospital tuvieron que dar reporte a la policía del estado. Los investigadores les requirieron toda información que ellos pudieran aportar. En contra de su voluntad, tuvieron que confesar que los internos decían y juraban que el responsable era el pequeño Donovan. Los doctores explicaron cómo era imposible que el niño fuese responsable de aquel acto aberrante. A pesar de aquella información, los investigadores pidieron poder ver al niño. El doctor Victor Bukowski los llevó personalmente a la habitación de Donovan. Cuando abrió la puerta, se encontró con la espantosa sorpresa de que Donovan no se encontraba en su cama y que en su lugar se encontraba la cabeza de aquel pobre anciano. En aquel día, el doctor Victor Bukowski presentó su renuncia en el hospital y en los días siguientes regresó a Rusia. Donovan ingresó al Metropolitan State Hospital en el verano de 1935 y después de un año de estar internado, desapareció sin dejar ninguna pista.